laboral. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado a Katia Rodríguez, directora de Migración de nuestro país. Bienvenida, Katia, aquí a RTN Revista. Muchísimas gracias a ustedes, felicitarlos por el programa y también por la oportunidad que nos dan de poder comentar qué fue el resultado de este encuentro. Así es, porque lo importante son esas medidas que van a llegar a manos de los presidentes, es decir, cuáles son esos acuerdos vitales, sobre todo en el tema de migración laboral. Sí, recordemos nada más que los directores de migración de Centroamérica estamos agrupados en una organización que se llama la Organización Centroamericana de Autoridades Migratorias y precisamente nos corresponde brindar criterio técnico a las autoridades del Sistema de Integración Centroamericana para que a través de la Cumbre de Presidentes se adopten acuerdos conjuntos. Es un hecho que a esta altura del siglo el tema migratorio es imposible que sea abordado de manera particular por los estados, sino que tenemos que tener posiciones regionales. Y en ese sentido, pues estamos armonizando parámetros y criterios en esa línea de trabajo en nuestra región. Nuestra región es un puente de migración de sur a norte. Estamos prácticamente entre los dos polos, el polo de expulsión o de origen, como se suele llamar, y el polo de atracción, que son los Estados Unidos y Canadá, y aquella migración un poco más artesanal, de gente que salía de un pueblo o que pretendía ir a los Estados Unidos al sueño americano, se ha ampliado al mundo, se ha globalizado, y por nuestra región están pasando personas derivadas de los conflictos que se están dando en Asia y África, y eso ya cambia completamente el panorama. Tenemos que equilibrar el aspecto de la seguridad con el aspecto de precisamente el respeto y la protección de los derechos humanos para muchas de estas poblaciones que vienen en condiciones muy vulnerables. Estamos hablando de mujeres solas, estamos hablando de mujeres con niños, estamos hablando de niños no acompañados y todo eso nos obliga entonces a tener una visión más amplia del fenómeno migratorio. Sí, doña Katia, el tema de la migración laboral, cuando hablamos propiamente de esa migración y de esas posibilidades, sabiendo cómo está la situación en nuestro país del tema laboral, ¿qué tipo de posibilidades reales son las que tienen los costarricenses de buscar esa migración también a otros países y las facilidades que se les pueden dar? No sé, en cuanto a tema de visas, en cuanto a otras seguridades que necesita propiamente un costarricense para buscar esa migración laboral. Ese punto es muy importante porque siempre a Costa Rica la hemos visto nada más como un país de destino, o sea, receptora de migrantes, y seguimos teniendo esa connotación particularmente, pero ya tenemos una emigración que no podemos descuidar desde todo punto de vista. Primero, por las condiciones que normalmente son condiciones vulnerables en que estas personas salen del país. No más recordemos hace poco este incidente que se ha dado con costarricenses saliendo de Bahamas hacia los Estados Unidos de manera irregular, cuyo todavía su suceso no sabemos en qué ha quedado, y también somos un país de tránsito, de todo este tránsito de migración que viene incluso de otros continentes. Sobre esa inserción de los costarricenses en mercados laborales fuera del país, le puedo decir que si por los números de las remesas, que es tal vez uno de los parámetros que se utiliza de lo que el país recibe de estos emigrantes costarricenses, pareciera, el perfil es que hay una buena inserción en esos mercados. Hemos podido observar que esto se da precisamente por los niveles educativos que Costa Rica tiene y que se inserta no necesariamente en trabajos no calificados, sino trabajos básicos calificados que tienen una mejor remuneración. De manera que incluso en algunos momentos el Banco Central nos ha señalado que estas remesas se han equiparado prácticamente a lo que es la exportación del banano. Entonces eso hace que sea mucha cantidad de dinero, incluso de pocos costarricenses, porque se habla aproximadamente, no es una cifra exacta, pero de unos 200,000 costarricenses que están en el exterior. Ahora, eso da pie a que… ¿Cuántos, perdón? Alrededor de 200,000 costarricenses en el exterior como migrantes, ¿verdad? Estamos claros. Evidentemente también hay espacios, sectores productivos en el país que están quedando sin mano de obra costarricense. Hay varias teorías sobre por qué, ya sea el nivel educativo, en donde el costarricense quiere insertarse en otro tipo de labores, como también se ha dicho que el interés de esos sectores, sobre todo en el ámbito agrícola y de construcción, es eventualmente echar mano de migración
migración de personas migrantes con miras a no responder a las obligaciones de la seguridad social. Por eso le digo que hay dos tesis al respecto. Tal vez una combinación de ambas hace que en nuestro país, solamente en el sector agrícola, se puedan estar ocupando más de 75,000 personas extranjeras para las diferentes cosechas. Y si hablamos del sector cafetalero, prácticamente lo que es la cosecha del café está en manos de las personas indígenas Noé Buglé, que es una población panameña afín en forma étnica a nuestros indígenas noves, pero que están ubicados y son nacionales panameños. Entonces, realmente el tema migratorio es un tema fundamental en este país. Me parece muy importante este espacio porque a veces no gusta hablar del tema migratorio porque solamente se le ha visto la cara negativa en el sentido de impacto en eventuales índices de criminalidad, pero nosotros tenemos que visibilizar tanto los costarricenses que salen de Costa Rica y que buscan mejores oportunidades fuera del país, que es una realidad, como también aquellas personas que la vienen a buscar a nuestro país y que están aportando de manera significativa. ¿Y cuáles son esas amenazas, digamos, a nivel migratorio para Costa Rica? Porque cambia el panorama. Tenemos una gran presencia de qué sé yo, vamos a ver, sin decirlo con ningún prejuicio, pero ya no es aquella migración que se daba cuando estaba la guerra en Centroamérica, ¿no? Personas salvadoreñas, habitantes perseguidas de Nicaragua, del mismo Guatemala, de Honduras, no, es otra la realidad. Vemos una presencia mayor de antillanos en el país, personas colombianas en Costa Rica, o sea, ¿cuáles son estas nuevas migraciones que están cambiando el panorama y qué acciones hay que tomar al respecto? Sí, efectivamente, hemos hablado de que ya no es una migración, son diferentes realidades migratorias. Está la migración laboral, que es de la que estábamos hablando. Costa Rica sigue siendo, dentro de la región centroamericana, un imán porque ofrece oportunidades de trabajo a diferentes ¿verdad? Segmentos. Era diferente, correcto. Y todavía teníamos ese impacto, esa condición. En mucho, como le digo, hay dos tesis, ya sea porque los costarricenses hayan abandonado esas labores, pese a que hay un 10% prácticamente de desempleo, como también el hecho, que no es una situación buena, que haya sectores productivos que estén prefiriendo mano de obra migrante por la vulnerabilidad que ésta tiene, por la falta de documentos, entonces no hay aseguramiento, salarios más bajos, no hay beneficios sociales, etcétera. Insisto que son dos tesis, las dos las hemos visto reflejadas y en función de eso es que hay que articular políticas. También está la migración derivada de los conflictos. El conflicto que más nos ha afectado en términos de recepción de migrantes ha sido el conflicto colombiano, que son muchísimas décadas ya de esta situación y que ha hecho migrar a muchas personas de bien de Colombia hacia Costa Rica buscando la seguridad que ocupan. Nuestro país es un país históricamente receptor de acogida, de protección, y el tema de los refugiados es un tema que es importante. Somos el segundo país en América Latina que más acoge refugiados de todas partes del mundo ahora, ¿verdad? Pero sigue siendo el fuerte Colombia y últimamente El Salvador con motivo de la violencia que se vive en ese hermano país. Estamos hablando de esa línea fina entre distinguir a aquellas personas que pudieran trasladar sus prácticas delictivas hacia Costa Rica y esa línea también que separa a las personas que vienen buscando de verdad una protección, las personas en lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, están viviendo tensiones importantes que ponen en riesgo su seguridad, personas a las que se les obliga a hacer un pago semanal o mensual a cambio de no ser dañadas, o sea, no es pagar para que me protejan, sino más bien para garantizar que no me hagan daño, niños y niñas que se ven afectos a este tipo de amenazas. Entonces las familias optan por salir completas o mandar a las personas del grupo más vulnerables, como son los jóvenes. Entonces estamos viendo en los últimos par de años un incremento en los solicitantes de refugio del Triángulo Norte. Del Triángulo de la Muerte. Sí, es lamentable. Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Cuántos salvadoreños, cuántos colombianos se estima? ¿Y cuánto ha crecido ese flujo de salvadoreños hacia Costa Rica? Bueno, vea que, o sea, solo por darle un dato muy inmediato, no soy demasiado buena para retener números, pero un referente que lo tengo muy fresco, en enero del 2014 solo habíamos
hemos recibido 3 solicitudes de salvadoreños para refugio. En ese mismo año, pero ese mismo mes, pero de este año, ya hemos recibido 45. Entonces eso le dice a usted que hay un incremento y así es el mismo comportamiento en los diferentes meses. Insisto, es la población, la sociedad civil la que está saliendo en busca de esas oportunidades, porque son oportunidades de vida, están ya entre vida y muerte. De ahí que entonces precisamente el tema no se puede abordar de manera aislada, de ahí las estrategias. A nosotros, si nosotros no vemos y apoyamos las acciones para que se mejoren las condiciones sociales en estos países, para que bajen los índices de delincuencia, para que los niños y niñas sean protegidos, pues el impacto de una forma u otra lo vamos a recibir. Y entonces en ese sentido, en algún momento dijeron, bueno, ¿por qué Costa Rica se mete en eso si no es su situación? Pero es que estamos a pocos kilómetros de distancia, es imposible que no haya un impacto, en este caso negativo, ¿verdad? Claro. Por tener que recibir personas en condición de necesidad, que lo hacemos, insisto, somos un país bastante solidario, pero tiene que haber también medidas desde los países de origen. Eso nos pasa también con la niñez. Nos preocupa muchísimo el flujo de niños y niñas en la región. Están llegando niños y niñas de Costa Rica. Están entrando, correcto. Tal vez la diferencia en relación con la migración hacia los Estados Unidos es que los niños a Costa Rica están viniendo con algún familiar, correcto. Hay mayor afinidad, saben que hay más facilidad para ingresar y bueno, eso es de alguna manera ventajoso porque el niño no se encuentra solo. En los Estados Unidos van más bien solos para ver si logran abrir alguna oportunidad migratoria y después van bien atraer al resto de la familia, ¿verdad? Son dinámicas distintas. Otro aspecto que es interesante en estos últimos tiempos es hemos percibido un mayor flujo de personas de origen cubano. Esto pues ya existía, eso lo venimos señalando de hace 3 o 4 años, bastante impresionante, al menos desde 50 a 100 personas diarias pueden aparecer en Pasocanoas buscando el tránsito por Costa Rica, ¿verdad? No son personas que se vienen a quedar porque su objetivo es llegar hacia los Estados Unidos. Esto, bueno, en este momento que hay conversaciones de reencuentro entre los Estados Unidos y Cuba, parece que eso también nos está generando muchísima afluencia. Alguien diría, ¿no? Existía una posibilidad de que vinieran directamente, ¿verdad?, los cubanos. Bueno, todavía no. Las personas cubanas que vienen directamente a Costa Rica requieren de una visa restringida y básicamente es para visitar familiares, es muy, muy específico. El tránsito no lo tenemos contemplado, sin embargo, pues como región precisamente estamos valorando qué medidas adoptar, porque dado que hay por lo menos una presunción de que en el corto plazo pudiera cambiar las cosas entre Estados Unidos y Cuba, entonces eventualmente, ¿verdad?, Estados Unidos podría cambiar su política migratoria hacia los cubanos. Recordemos que hoy una persona de origen cubano que ponga un pie, lo que llama la ley de pie seco, pie mojado, pone un pie en los Estados Unidos, ya es automáticamente receptor de una condición de refugio y al cabo de 1 año ya puede optar por la residencia. Beneficio migratorio que ningún otro país del mundo tiene. Entonces pareciera como que eso está incentivando que las personas salgan de la isla antes de que esas condiciones cambien. Muchas gracias. Katia, muchísimas Katia gracias. Rodríguez, directora de Migración, y nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con más de